Muy buenas, señores y señoras de la rueda. ¿Qué es la muerte? ¿Hay algo más allá de ella? El hombre lleva haciéndose estas preguntas desde que tiene conciencia de sí mismo, y en la ciencia ficción estas preguntas también son una constante. La búsqueda de la inmortalidad es la búsqueda del grial que ha movido a autores anónimos y consagrados. Pero es en la ciencia ficción donde, además de esa búsqueda, se refleja, como en ningún otro género literario, la lucha entre la ética y la inmoralidad, entre el límite entre el hombre y el monstruo. Hoy os comparto una pequeña joya cuasi olvidada, ciencia ficción española, un relato breve, con todo lo que tiene que tener un relato breve, ni de más ni de menos. Se titula Antihombre y está recogido en un libro titulado Antología Española de la Ciencia Ficción. Lo firma Francisco Valverde Torné, autor, entre otras, de la novela Juglar, finalista del premio Minotauro en 2006 y ganadora del premio Ignotus en 2007. Como vais a poder escuchar, en este episodio he experimentado, pero no, todavía no he caído en las garras de la inteligencia artificial para poner voces a las narraciones. Es la mía, pero con distintas modulaciones. Ya me diréis si sigo por esta línea o me ciño a una única voz. Vuestra aportación me hará mejorar allí donde creáis que debo hacerlo. Y si os apetece echar una manita a que siga ofreciendo más y más episodios, recordad que podéis haceros mecenas del podcast por tan solo 2,99 € al mes. A partir del siguiente episodio, que será en exclusiva para mecenas, iré alternando contenido en abierto para todo el mundo con episodios privados para mecenas. Espero que Antihombre sea de vuestro agrado, y sin más, se despide de vosotros Gallego Rey, creador de este espacio para amantes de la ciencia y ficción, terror y fantasía. Afortunadamente, la memoria le era fiel. Era el único que perduraba íntegramente en su naturaleza, si naturaleza podía llamarse aquello que tenía por cuerpo, y resultaba curioso que pudiera recordar, por qué era tan larga su historia. Igual que una sombra que volviera del más remoto pasado, a veces las imágenes de su infancia recobraban una nitidez asombrosa en su cerebro, y entonces aquellas células grises, llenas de sabiduría hasta la saturación, buscaban el descanso y el olvido del presente en el dulce sueño de unos días que fueron. Y no es que el hombre fuera un sentimental. El hombre no podía tener sentimientos. Su víscera cardíaca permanecía insensible dentro de un frasco lleno de formol. Desde luego sabía que todas las inquietudes de índole sentimental atribuidas al corazón no habían pasado de ser meros ideales poéticos. Pero al perderlo había sentido la sensación de que se le había arrancado lo más íntimamente suyo, de que ya jamás podría volver a amar ni a odiar. Así había sido. De pronto había dejado de sentir atracción o repulsión por todas las cosas, y precisamente por esto había perdido también la capacidad de lamentarlo. Pero pensaba a menudo en su niñez, cuando comenzó su tragedia, porque en su cerebro se habían alojado, junto con los recuerdos, ciertas primitivas sensaciones, antes ocultas, que tal vez podían interpretarse como sentimientos inferiores y rudimentarios. Algo así como el sexto sentido de los ciegos, que él no había tenido tiempo de desarrollar. Era lógico que, teniendo aún un cerebro, se hubiera preguntado muchas veces: ¿quién soy? ¿Qué es un hombre? ¿Un cerebro? ¿Un corazón? ¿Un complejo cuerpo que puede experimentar el dolor? ¿El conjunto de todo esto? ¿O acaso nada relacionado con la materia? Quizás él, por no ser nada, estaba más cerca de la respuesta, pero no había llegado a ella. ¿Era un hombre o una máquina? Este era el dilema que atormentaba todo cuanto quedaba de él, su cerebro. Un cerebro que regía un cuerpo de robot. Un robot construido pieza a pieza sobre la armadura de un organismo humano, hasta que también la misma armadura había terminado por desaparecer. Posiblemente no fuera más que eso, un robot, pero tenía una voluntad humana, un propio conocimiento y, en cierto modo, algo que podía definirse como conciencia. Pero, ¿qué clase de conciencia? Solo podía pensar, pero no sentir.
Solamente deseaba morir después de haber vencido tantas veces a la muerte, hasta que sus victorias, es decir, las de la ciencia sobre su propia miseria, le habían convertido en aquello, una derrota viviente a la que se le había negado el supremo y postrer bien. Aunque incapaz de experimentar la fatiga física, permanecía sentado frente al doctor que, entornando sus menudos ojos color de mar, le observaba atento. El doctor siempre le miraba de aquel modo, a veces sin parpadear durante varios minutos, como si quisiera penetrar en los secretos interiores del mecanismo del hombre, ya que no podía hablarse de su alma. En cualquier ser humano aquella penetrante mirada habría surtido efecto, pero el hombre no tenía nervios. El hombre había visto envejecer al doctor año tras año, sin que sus ojos hubieran sufrido el menor cambio. Parecían aquellos ojos la misma voluntad donde su vida se aferraba aún milagrosamente. En cambio, el hombre tenía toda la apariencia de un joven. Sus proporciones anatómicas tal vez recordaban vagamente las de su antiguo cuerpo humano, pero todas las personas que le habían conocido cuando aún tenía algo suyo, hacía tiempo que habían pasado a mejor vida. El hombre la recordaba con cierta envidia. Era curioso que algunos sentimientos pudieran experimentarse íntegramente con el cerebro. Solo deseo morir. Confesó con la fría entonación de su voz metálica. Es lo único que puedo ver ante mí. El doctor sonrió beatíficamente, como si se encontrara frente a un enfermo al que le fuera posible infundir ánimos. No me engañará con esa expresión de bondad, doctor. Pero la expresión del doctor no sufrió ningún cambio. Cuando te extirpemos el cerebro, habrás dejado de existir. No estoy seguro. ¿Por qué no? Ya no quedará en ese cuerpo mecánico nada tuyo. No serás tú. ¿Y quién cree que soy ahora? El misterio de tu personalidad está oculto, pero todavía piensas como el hombre que siempre fuiste. Ahora eres aún capaz de preocuparte. ¿Puedes expresar el dolor que sientes? No puedo decir que me duela la cabeza. Solo soy un cerebro y, por tanto, mi dolor es infinito. Ahora recuerdo mi vida, despedazada poco a poco, arrancada de mí trozo a trozo. Todo empezó con aquel diente de acero inoxidable que aún conservo con los demás, aunque de nada me sirven, porque mi alimento orgánico es inyectado al cerebro directamente. Un diente de acero. Si pudiera, me reiría. Recuerdo que aquello me divirtió. Se lo mostraba con orgullo a todos mis amigos del colegio. Tal vez alguno de sus tatarabuelos fuera entonces uno de aquellos condiscípulos míos. No soy más que una serie de baterías eléctricas, doctor. Podrían arrancarme este corazón mecánico que ya no tiene que impulsar sangre. Pero ustedes están más tranquilos al pensar que poseo uno, aunque sea una caja metálica cuadrada, porque así les parece que aún conservo algo de mi humanidad perdida. La voz del hombre, sin inflexiones, hizo una pausa mientras sus pensamientos se ordenaban por orden cronológico. Luego, aquella pierna que perdí en la Tercera Guerra Mundial. Poco a poco iba dejando de ser yo mismo, y pasaron los años. La ciencia seguía haciendo progresos. A la pierna izquierda siguió la otra, después los brazos, el estómago, los pulmones, los riñones, el corazón. Cada nueva pérdida era una victoria sobre la muerte, o al menos lo creían. Ahora veo que no. Cuando deje de ser un ejemplar masculino, más o menos entero, de la especie, comprendí que todo cuanto tenía de humano acababa de perderlo. Fue muy desagradable. Me contemplaba a mí mismo y comencé a preguntarme quién era, mejor dicho, qué era. Entonces me pegué un tiro y la piadosa ciencia vino de nuevo a salvarme la vida, aunque quedé ciego. Ah, pero había también unos ojos para mí, y así no pude hallar la paz de la oscuridad y del silencio, porque también mis aparatos auditivos tenían recambio. A cambio de renunciar a mi derecho noble y humano de morir, he ido acumulando experiencia, amontonando conocimientos en el saco sin fondo del saber. Entonces comenzaron ustedes a considerarme un tipo curioso. Más que eso, un auténtico milagro. Pero si habían llegado a construir el hombre mecánico o el robot perfecto. Ningún ser humano había llegado tan lejos como yo. Y esperaron a que mi cerebro cansado envejeciera y muriese. Entonces harían el definitivo experimento.
¿Seguiré viviendo después con un cerebro electrónico? Ah, qué apasionante misterio. Es un cerebro perfecto que han estado construyendo durante años. Bien, ya ha llegado el momento. El tumor de mi masa gris es mortal. Me acerco al fin, renace la esperanza del descanso, y siento miedo. Conservaré mis recuerdos. En su implacable crueldad, ustedes acarician la idea de que así sea. Han construido el cerebro utilizando el mío como molde, donde están grabadas todas las sinuosidades que constituyen mi propio yo. ¿Se han preguntado lo que están haciendo? ¿No creen que ya han llegado esta vez a los límites del humano para profanar lo divino? Claro que no. Ya veo que esta idea no le inquieta lo más mínimo. La ciencia les ha envenenado a todos. Ya no son ustedes más humanos que yo mismo, porque, al igual que yo, solo tienen cerebro. Pero terminemos cuanto antes. Si conservan todavía cierta conciencia, quizá piensen que van a asesinarme. No lo piensen. Hace tiempo que estoy muerto. Su mayor crueldad, doctor, ha sido la de mantenerme mentalmente vivo después que dejé de ser humano. Pero voy a advertirle una cosa, aunque ya sé que ello no les hará retroceder. Si luego sigo conservando algo de lo que soy ahora, si puedo recordar estas palabras, si le reconozco, le mataré, doctor. El doctor no pudo evitar un estremecimiento. Por un momento creyó haber escuchado la advertencia de un enviado divino. Le aterrorizó su propia obra, pero, como había dicho el hombre, no podía retroceder. El ser humano no retrocede jamás cuando está labrando su propia ruina. Todo esto no lo he hecho yo solo, aunque yo sea el afortunado que dé el toque final a esta tremenda experiencia. Eres la obra de centenares de inteligencias que solo pensaban en el bien humano. ¿Cómo puedes reprochárselo? Ellos amaron en ti a todos los hombres y llegaste a ser el símbolo del triunfo de la ciencia sobre el dolor y la muerte. Esa no es la idea que le guía a usted. Cierto, pero mi caso es distinto. Nada me importa ahora tu sufrimiento. Simplemente morirás, pero tu cuerpo será regido por otro cerebro gemelo al tuyo. Un cerebro sin alma. ¿Puedes asegurar acaso que la conservas? No lo sé. Quizá la perdí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo dejé de ser un hombre para ser solo una inteligencia? Los problemas del más allá siguen estando ocultos y los respeto. No pretendo meterme en los dominios de Dios. Dios, ¿cómo es posible que recuerde su nombre? Ya no quiere preguntarse a sí mismo si obra bien o mal. ¿Conservas tú esos conceptos? Ah, siempre la curiosidad científica. Sí, creo que sí los conservo, aunque solo en lo que se refiere a mí exclusivamente. Es un extraño egoísmo. No distingo entre los atributos divinos que disfruta el ser humano y los propios instintos. He dicho que le mataré, pero eso no significa que le odie. Solo pienso que tendré que hacerlo por un motivo parecido al que le guía a usted. Piénselo, doctor. Después será tarde. No renunciaré a terminar la obra de toda mi vida. La obra de toda una vida puede ser un error. Cuando el fracaso está disfrazado de triunfo, ciega al hombre. Te has vuelto un filósofo. Sí. El doctor y su ayudante, el científico, estaban terminando los últimos preparativos. En la soledad de sus laboratorios habían trabajado durante años hasta llegar al final de su experimento. Y ahora que se acercaba el momento definitivo, parecía como si una mano vengadora blandiera una espada de fuego sobre sus cabezas. Pero solo el doctor sentía su contacto. El doctor no tenía miedo, solo una angustia interior que hacía flaquear su voluntad. Hacía tiempo, mucho tiempo, que el hombre había vuelto a caer en el paganismo más feroz, más irracional, el que reconocía como única divinidad a la ciencia. Unos cuantos siglos más y se levantarían templos. Entonces la ciencia, como toda deidad, exigiría víctimas y devoraría al hombre. Pero esta idea solo pasaba por el pensamiento del doctor como una ráfaga de temor sin fundamento, que fácilmente era rechazada y olvidada. El científico, más joven, no reconocía otro poder que el de la voluntad humana. Era un ente saturado de leyes y fórmulas, por eso era menos culpable. La libertad de buscar la sabiduría por distintos caminos ni siquiera le había sido infundida como una posibilidad. Solamente vivía en una dirección, y por eso era un esclavo más, un hombre superior en el que todos los esfuerzos convergían en el mismo fin.
He aquí por qué se mantenía firme, mientras que el doctor acusaba el cansancio. El viejo doctor se sentó, exhalando un suspiro. Sus penetrantes ojos habían perdido su peculiar vida, oscurecidos tras un velo inmaterial de incertidumbre. He hablado con él, Murmuró. y me ha dicho cosas inquietantes. ¿Crees que obramos bien? El científico, a pesar de no comprender la pregunta de su maestro, se asombró al oírla. Va a morir. Usted sabe tan bien como yo que su tumor cerebral es incurable. Sí, debe sufrir horriblemente. ¿Por qué no le dejamos morir en paz? Nuestro deber es salvarle, doctor. La cuestión está en saber lo que vamos a salvar. Usted mismo acaba de decir que su enfermedad es mortal. Ya ve que no es su vida lo que realmente nos importa. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Ambos sabemos que el hombre morirá. No es más que un cerebro fatalmente condenado. Todo lo demás es diabólico. Un hombre puede seguir siendo un hombre, aunque gran parte de su cuerpo sea mecánico. Hay millones de hombres por el mundo que viven con órganos artificiales. Yo mismo poseo un ojo artificial con el que veo perfectamente. Pero, ¿cuándo deja un ser humano de serlo? ¿Dónde acaba la humanidad de cada uno? ¿En qué consiste? Lo único que podemos saber es que en algún momento el hombre sobrepasó ese límite y dejó de ser el hombre. Un cerebro solo no es un hombre, aunque sufra. Es un monstruo, precisamente porque aún puede pensar y sufrir. Al cambiarle el cerebro, no quedará nada de su original ego. No entiendo nada, doctor. Sí, lo sé. Por eso la ciencia no le asusta, aunque posiblemente no sea ella la culpable, sino nosotros mismos que la creamos como esclava y la hemos convertido en nuestra diosa omnipotente. El doctor se levantó y se dirigió al otro extremo de la habitación. Allí, aislado del ambiente exterior, dentro de una campana herméticamente cerrada, esperaba pacientemente su obra maestra. Un cerebro artificial, una potencia mental ambigua entre el ser y el no ser, entre la vida y la nada. Un monstruo que palpitaba estremecedor, como si cada uno de los átomos que componían su materia inerte hubiera despertado de un letargo a una conciencia mecánica. No era mayor que un cerebro humano, pero no se le parecía. En cierto modo, podía decirse que vivía, generaba su propia energía, con la que podía asimilar conocimientos y almacenar recuerdos. Pensaba, solo necesitaba un instrumento con el que poder manifestarse, y ese instrumento sería el cuerpo robótico del hombre. Tal vez sería mejor destruirlo. Pensó el doctor en voz alta. Me produce terror. El científico reaccionó como si hubiera oído una blasfemia. Para él aquello sería tanto como destruir al mundo. ¿Qué dice, doctor? ¿Piensa en serio destruir esa maravilla? No sabe lo que dice. Es la gran conquista de nuestro tiempo, tal vez la cumbre de nuestra ciencia. Presiento que puede ser superior al hombre mismo. Eso es lo que me aterra. Nos destruirá él a nosotros. ¿Y qué importa? Es la inmortalidad la que hemos logrado. La inmortalidad. ¿Para quién? El científico no comprendía esto. Será mejor que empecemos ya, doctor. En todo caso, solo después sabremos lo que hemos hecho. Es verdad. Ya nada podía detener al doctor. Olvidó sus vacilaciones y sus temores. Aún no sabía y tenía que saber. Siempre el hombre había tenido que saber, saber. El hombre se incorporó. Era extraño. No notaba nada. Era una obra perfecta, se dijo. Tenía noción de sí mismo. Se reconocía, recordaba. Pero había algo olvidado, algo muy importante. Algo que antes le había dado mucho que pensar. Y lo había olvidado. Tal vez el dolor. No, lo recordaba perfectamente, aunque ya no sufría. Jamás volvería a sufrir. El doctor y el científico le miraban a cierta distancia. Cuando quiso acercarse a ellos, tropezó con un muro infranqueable e invisible de energía concentrada sin alcanzar el nivel de la materia. Eran unas densas radiaciones que sólo se proyectaban en un plano vertical, desde el techo hasta el suelo. El hombre se supo encerrado, pero no le importaba. Sabía que podía liberarse de aquella cárcel de energía, aunque de momento ignoraba cómo. Un ser inmortal puede esperar. No importaba. ¿Qué era lo que había olvidado? No, desde luego no era la necesidad de matar. Esta idea ocupaba precisamente todos sus poderes mentales, como si fuera el único objetivo de su futuro. ¿Me oyes, hombre? Era la voz del doctor, clara, pero temblorosa. Indudablemente tenía que hacer un esfuerzo para vencer al miedo. Sí, le oigo. ¿Qué sientes? Nada. ¿Sabes que estás prisionero?
Sí, ¿Quieres salir? ¿Deseas ser libre? soy libre, soy inmortal, pero no me importaría no serlo. ¿Sufres? No, ¿Eres infeliz? no soy humano. ¿Qué ocurre con tu alma? Ahora el hombre guardó silencio. ¿De dónde vienes? Solo sé que he hallado el reposo en algún lugar muy lejano. Respondió el hombre después de una larga pausa, con una nueva y asombrosa entonación que casi le hacía más humano. Como si vivieras en dos sitios a la vez. No, ¿Cómo puedo entenderte? ya sé que no puede ¿Qué piensas hacer ahora? cumplir mi destino. ¿Tu destino? ¿Puede hablarse de destino cuando no existe la muerte? Sí existe para usted, doctor. El doctor dio un paso atrás. Ya sé que no soy inmortal. No, no lo es. ¿Por qué me odias? No puedo experimentar esos sentimientos, solo sé que debo matarle. El doctor dio un paso atrás. Destrúyalo. Ordenó al científico. No lo haré. Entonces lo destruiré yo. El doctor avanzó hacia la palanca que regulaba la energía del cerebro electrónico. Consiguió accionarla, pero no ocurrió nada. El hombre seguía viviendo, y, sin embargo, su infernal cerebro debía haber estallado. Dios, ¿qué hemos hecho? La energía mental del hombre, con su nuevo estímulo, absorbió la barrera de radiaciones que le separaba de sus creadores. Ambos le contemplaban de espaldas al tablero de control, sin poder retroceder más. El doctor temblaba de pies a cabeza, el científico miraba al hombre casi en un éxtasis místico. Así su vida se apagó entre las manos de acero del hombre. Al derrumbarse ya cadáver, sus ojos saltados aún parecían iluminados, como si la asfixia no hubiera conseguido apagar la visión. Los ojos del doctor, en cambio, sólo expresaban un terror infrahumano. Expiró sin resistencia, inmovilizado por el miedo, un miedo tan intenso que ya le había matado cuando las manos del hombre se acercaron a su garganta. Entonces el hombre salió al exterior. Las nubes se rasgaban a impulsos de un viento misterioso que no movía las hojas de los árboles. Durante largo tiempo permaneció mirando aquel cielo, hasta que se tiñó de rojo. Ya recordaba aquella inquietante idea que había sido su obsesión, pero que ahora se le manifestaba diáfana y clara, como una luz que guiara sus pasos. Aquel día cumplía 666 años. Aquel día cumplía 666 años.